A ver quién llega antes. La fascinación por la velocidad tenía un efecto sobrecogedor en el hombre, que se entregó a la búsqueda del límite de lo desconocido con el mismo impulso que alentó a los grandes navegantes y descubridores de los siglos XVI y XVI. Esa inercia febril que atrapó a los pioneros del automovilismo todavía hoy sigue presente. Antes de que finalizara el siglo VI llegaron las primeras carreras. Inicialmente lo llamaron concurso automovilístico, y el primero oficialmente registrado fue un recorrido entre París y Rouen. Efectivamente, los británicos no fueron los inventores de todos los deportes del motor, como erróneamente se cree. En 1894, promovido por Le Petit Journal, el semanario parisino destinado al entretenimiento, que ofreció un premio de 5.000 francos franceses al vencedor del desafío. La distancia a cubrir era de 112 kilómetros. Se inscribieron 102 participantes, pero solo se aceptaron 26 inscripciones. El registro no era reembolsable para ahuyentar a bromistas y charlatanes, admitiendo únicamente a fabricantes reconocidos. Finalmente, el 22 de julio tomaron la salida 21 vehículos. Allí se reunió lo mejor de cada casa, dispuesto a aventurarse en un terreno desconocido. Como contábamos con anterioridad, el imprevisible recorrido les deparó mil y una sorpresas, con una carretera en obras como guinda a su aventura en la que acabaron empanzados la mayoría de los vehículos. La victoria se la anotó un Le Dion Bouton con motor de vapor, que alcanzó una media de 21 km por hora. Ya no había nada que pudiera frenarlos. Las carreras se extienden, teniendo París como eje en torno al que desarrollarse. Incluso cruzan más allá de las fronteras francesas, llegan a Ámsterdam en 1898 y a Viena en 1902, donde Marcel Renault, que en 1898 había construido su primer coche equipándolo con un motor de Dion, cubre los 1000 kilómetros de distancia a una media de 65 km por hora. Los coches empiezan a definirse y la gasolina supera al vapor. La velocidad, el culto por la velocidad, se impone, y dejando a un lado los concursos y las carreras en línea, los pioneros de la competición se lanzan en busca de la marca más elevada. El 29 de abril de 1899 el belga Camille Yenatsi se convierte en el primer hombre en superar la barrera de los 100 km por hora en una prueba realizada en Acheres, localidad situada en las proximidades de París. Exactamente alcanzó 105,85 km por hora. Lo más curioso del caso es que lo consiguió con un motor de propulsión eléctrica. Yenatsi tenía el empeño de alcanzar semejante cifra y para ello investigó entre los diferentes sistemas de propulsión, tanto el motor de gasolina, ya bastante evolucionados, como la máquina de vapor, pero encontró que la energía eléctrica era la fuente que podía suministrarle el impulso necesario para alcanzar la apreciada velocidad en menos tiempo y con mayor intensidad. Camille Yenatsi, el primer hombre que superó los 100 km por hora. Una vez alcanzada la marca, el intrépido conductor, conocido por todos como Le Diable Rouge Diablo Rojo por el color de su barba, posó con su orgullosa esposa sentada a la grupa del vehículo, bautizado como la Llame Contente, literalmente, nunca feliz, una especie de torpedo con ruedas, que fue engalanado tras la prueba con guirnaldas de flores, quedando retratados de esa guisa para la posteridad. Es difícil saber de dónde procedía tan particular nombre, pero lo cierto es que a la vista de los documentos gráficos de la época, quien verdaderamente parecía Llame Contente era Madame Yenatsi, por la cara de circunstancias que lucía. Yenatsi se convirtió en un pionero de la velocidad, y alcanzó fama y reconocido prestigio en las temerarias competiciones de los primeros años del siglo XX. En 1903 ganó la prestigiosa Gordon Bennett Cup en Irlanda, al volante de un Mercedes. Era la competición automovilística más importante del momento. Lo triste del caso es que después de jugarse la vida asido a un volante, fue a perderla de un modo ridículo. Fue en 1913, ya retirado de las carreras. Estando de caza con unos amigos, decidió gastarles una broma y se ocultó tras unos arbustos, imitando gruñidos de animal. Uno de la cuadrilla, que debía ser de gatillo fácil, abrió fuego para cobrarse la pieza, hiriendo mortalmente a Yenatsi, que pereció desangrado camino de un centro médico, cumpliendo su profecía: moriré en un Mercedes. Hay veces que es mejor estarse calladito. En aquellos días, carreras y tragedias se conjugaban unidas. Las competiciones en línea se multiplicaron. En 1903 se organizó la más ambiciosa de todas, la París-Madrid, tanto por su longitud como por el desafío de atravesar un terreno mucho más escarpado e imprevisible que las llanuras centroeuropeas. Pero fue una carrera inconclusa, marcada por su elevada siniestralidad. En la madrugada del 24 de mayo salieron de París 315 vehículos entre automóviles, triciclos y motocicletas, que tenían que hacer frente a 1.287 kilómetros de recorrido hasta el Escorial, donde se había programado la neutralización de la carrera antes de su entrada en Madrid. La carrera se planificó en 3 etapas: París, Burdeos, Vitoria y Vitoria, Madrid. Fue un absoluto desastre. La organización no separó los vehículos en grupos o categorías, permitiendo que se mezclaran entre sí, dando pie a numerosos adelantamientos. Fueron abundantes los impactos de piedras proyectadas por los vehículos más potentes al superar a los más lentos, y las espesas nubes de polvo que se levantaban en los caminos ocultaban su trazado y las posibles trampas que éste pudiera albergar. La falta de pericia y la temeridad de algunos competidores, unidas a la imprudencia y el entusiasmo desbordado de muchos espectadores, se estima que en el recorrido de salida de París llegaron a darse cita 3 millones de espectadores en los márgenes de la carretera, propiciaron muchísimos accidentes, provocando 8 muertos entre participantes y espectadores.
Uno de ellos, el propio Marcel Renault, que sufrió un accidente a 100 km por hora cerca de Poitiers, y falleció 3 días después en un sanatorio parisino. La Gordon Bennett Cup también vio triunfar a Jenatzy. El caos fue tan grande que tomó partido el gobierno francés. A la vista de la siniestralidad de la carrera, el primer ministro, Émile Combes, obligó a suspender la carrera en Burdeos, donde concluía la primera etapa tras 522 kilómetros, que solo pudieron completar 99 participantes. Incluso se convocó una reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional para ratificar la orden gubernamental, y ni siquiera se autorizó a los participantes que habían llegado a Burdeos a arrancar sus vehículos de nuevo. Fueron remolcados por caballos hasta la estación de ferrocarril y embarcados en tren de regreso a París. Louis Renault llega a Burdeos y le comunican la muerte de su hermano. Cuando se paró la carrera, el líder era Fernand Gabriel, con su Dauphine Morse, que invirtió en el trayecto 5 horas y 14 minutos, alcanzando una velocidad media de 105 km por hora sobre caminos de tierra, atravesando pueblos, sorteando espectadores y superando vehículos. Hoy, ese trayecto por la autopista A10, rodando a velocidad legal, nos llevaría prácticamente 5 horas de viaje. Quizás sea este el mejor ejemplo para comprender el demencial ritmo de aquella carrera. Las copas de plata de premio para los galardonados que les aguardaban en el Escorial, con una Copa del Rey valorada en 4.000 pesetas de la época para el ganador, se quedaron sin entregar. Fernand Gabriel, el líder de la terrible París-Madrid de 1903. La que sí consiguió completar el recorrido íntegro fue la caravana turística organizada por el Real Automóvil Club de España y el Automobile Club de France, que en paralelo a la carrera convocaron un viaje entre aficionados y seguidores, la mayoría aristócratas, empresarios y gente con posibles, a ver quién si no podía permitirse semejante capricho, que durante 13 jornadas realizarían el recorrido entre París y Madrid, coincidiendo con los competidores en su llegada a Madrid. Partieron de la capital francesa el 13 de mayo un total de 46 vehículos, a los que se sumaría alguno más a lo largo del recorrido. La caravana apenas tuvo incidentes de gravedad, salvo un accidente a la salida de Zarauz, Guipúzcoa. En el paso de Palencia a Burgos los apedrearon con estiércol seco, pero por lo general los pueblos castellanos engalanaron sus calles para recibir a los turistas motorizados. Estando en Valladolid llegaron las catastróficas noticias de la carrera, pero la caravana prosiguió rumbo al Escorial cumpliendo el programa establecido porque eran gentes de orden, aunque un grupo se desvió hasta Salamanca, donde fueron objeto de un caluroso recibimiento por parte de la Sociedad Excursionista de Salamanca, y pudieron realizar un recorrido cultural por la ciudad, incluso con Miguel de Unamuno actuando como cicerone para la ocasión. Todos volvieron a reunirse en el Escorial, y desde allí pusieron rumbo a Madrid, para concluir su aventura, quizás el primer gran viaje turístico, cultural vinculado a la automoción. Los adelantados hermanos Michelin ya se habían dado cuenta de esa vertiente que se abría con el automovilismo, y en 1900 lanzaron la primera edición de la guía Michelin, con 35.000 ejemplares. Este sencillo libro, con sus inconfundibles tapas rojas, era ofrecida de forma gratuita a los propietarios de vehículos y aunque todavía no asignaba estrellas, ofrecía referencias sobre los hoteles, su comida, habitaciones, baños, el servicio, etc., con la intención de señalar los que resultaran defectuosos. Como vemos, nada que ver con el ambiente de las carreras de la época, que era bastante rudo e incluso cruel. En aquellos días, la competición más importante fue, sin duda, la Gordon Bennett Cup, puesta en marcha por el magnate norteamericano James Gordon Bennett Jr., propietario del New York Herald. Durante mucho tiempo, los periódicos fueron grandes impulsores de este tipo de competiciones porque su promoción y publicidad les reportaba importantes ventas. La gente estaba ansiosa de conocer las fascinantes historias de estos nuevos aventureros y los diarios relataban con detalle el acontecimiento. La Gordon Bennett Cup se disputó en diversos países europeos entre 1900 y 1905. Nunca en Reino Unido, donde imperaba un límite de velocidad de 20 millas por hora, 32,18 km por hora, y el Parlamento de Westminster rechazó la petición del Autocycle Club británico para cerrar carreteras al tráfico y permitir las competiciones. La guía Michelin comenzó a editarse en 1904. Aquí, el ejemplar del 25 aniversario. Lógicamente, París fue el centro de la competición. Allí se dio la salida a las 3 primeras ediciones, París-Lyon 1900, París-Burdeos 1901 y París-Innsbruck 1902. Pero en 1903 la carrera se disputó en Irlanda, de nuevo, gracias a la iniciativa de un medio de comunicación, el Dublin Motor News, cuyo editor, Richard Macready, sugirió que la carrera podría llevarse a cabo en el condado de Kildare. Los coches todavía no gozaban de mucho aprecio por aquellas tierras, pero Macready se encargó personalmente de crear un ambiente propicio para la carrera hablando de la promoción que supondría para el condado, Dublín e Irlanda, marcando las diferencias con el estirado ambiente londinense, la capital del imperio. Desde el Dublin Motor News se escribieron cientos de cartas solicitando colaboración y apoyo a parlamentarios, alcaldes, secretarios de concejos, diarios locales, compañías de ferrocarriles, hosteleros. Hasta al obispo de Kildare y Leyline, que se pronunció a favor de la carrera. Y si la muy católica Iglesia de Irlanda no veía inconveniente en su realización, ¿quiénes eran los hombres para oponerse a la voluntad del Altísimo? Gracias al masivo apoyo recibido en Kildare, puede que la de 1903 fuera la edición más célebre de la Gordon Bennett Cup. Se hizo necesario crear pruebas eliminatorias para acceder a la competición final.
Una de ellas tuvo lugar en la vecina isla de Man, territorio soberano perteneciente a Reino Unido, que vio en las competiciones motorizadas un interesante reclamo para reactivar la actividad en la isla. Su parlamento, Tynwald, estaba capacitado para promulgar sus propias leyes y aprobó la organización de carreras, anticipándose al resto del imperio. En pocos años Ellanbanning, isla de Man en manés, el idioma local, se convertirá en el epicentro mundial del motociclismo con la puesta en marcha del Tourist Trophy en 1907. Lo cierto es que la Gordon Bennett Cup de Kilker fue un gran éxito. Su organización fue modélica y se convirtió en el contrapunto de la caótica París-Madrid, disputada apenas 6 semanas antes. Tuvo lugar el 2 de julio, y se disputó sobre un recorrido de 538 kilómetros sobre 2 bucles. Para garantizar la seguridad, se desplegaron 7.000 policías y los competidores salieron de forma individual, con 7 minutos de diferencia entre cada uno. Además, al llegar a una población cada participante era neutralizado y debía atravesar la localidad siguiendo el ritmo que le marcara un ciclista encargado de guiarle. La victoria fue para un viejo conocido, Camille Enarchi, a los mandos de un Mercedes, marca con la que seguiría siendo uno de los competidores más destacados de aquella época. Muy probablemente, tan emocionado debía encontrarse que fue entonces cuando debió pronunciar su premonitoria frase, «Moriré en un Mercedes pero no sería como él esperaba». Terry, ganador de la Gordon Bennett en 1904.